Muy buenas con todos. Mi compañero Ángel Poquiza y mi persona Ángel Arevalo vamos a hablarles sobre el ejercicio número 2 de la tarea número 8 de comunicaciones industriales y sistemas de escala. En este caso, para el análisis de la práctica TIA Portal Module 062-101, convertidor de frecuencia G120, vía Profinet con Synamic S7 1500. Eh, Quiere decir que pasemos al proyecto, que vamos a conectarnos con un convertidor G120, con un Synamic con un PLC 1500. En este caso vamos a revisar el PLC 1500, que es un PLC con CPU 1516, 15163 PNDP, que tenemos que este es como todo 1500, es un CPU con display. En este particular tiene una memoria de trabajo de 1 MB para código y 5 MB para datos. El tiempo de operación de bit con bit son de 10 nanosegundos, es bastante rápido. Tiene varias funciones tecnológicas de motion control, regulación de contaje y medición, funciones de trace, opciones de runtime, modo isócrono centralizado para las interfaces Profinet, que este es un protocolo de transporte TCP/IP, Secure, tiene una comunicación S7, tiene Profinet versión 2.3.2 de los distintos puertos, y versión de firmware en este caso es el 2.8. Bueno, ahora configuramos este PLC para poder conectarlo en este caso, el variador G120. En este caso vamos a la interfaz Profinet. Vamos a darle clic ahí a las direcciones. Entonces, en este caso nosotros configuramos pues la dirección IP del proyecto, que tenemos que configurarla con la misma subred, en este caso el Profinet 2, que este es el que se va a conectar con el variador. En este caso conectamos la misma subred. En este caso vemos que está la dirección IP 192.168.1. Esta dirección de aquí es el que tiene que coincidir con el del variador, en este caso el convertidor G120, para que se haga una conexión de forma correcta. Eh, bueno, ahora posteriormente vamos a revisar un poco el variador G120. Ahí vemos cómo está conectado en la vista de redes por medio de Profinet. Vemos ahí PNID 1, está conectado. Volvemos a la vista de dispositivos. Ahora veamos aquí. El G120 se caracteriza por ser un convertidor que es modular, que quiere decir que son por de varias partes. Entonces, en este caso, el CU, que vendría siendo el Control Unit, la unidad de control, en este caso es el CU 250S 2PN Vector, que tiene sistema bus Profinet, dos entradas analógicas, dos salidas analógicas, tres salidas tipo relé, 11 entradas digitales, no tiene salidas digitales, entradas y salidas, o sea, tiene cuatro analógicas y salidas analógicas. Eh, Tiene la función integrada de seguridad STO, SBS, SS1, SLS, SDI, SSM, y grado de protección es IP20, que es para el polvo. Protección para el polvo. En este caso la versión de firmware es 4.7.10. Entonces, como la había mencionado, el G120 se caracteriza por ser modular, lo que quiere decir que el Control Unit tenemos que conectarlo a un módulo de potencia, un módulo de poder, que en este caso es el que tenemos a la derecha, que en este módulo es el PM242 IP20, que también es resistente al polvo. Entonces ahí tenemos abajo un poco de la descripción, que es de 1 amperio a 1AC, 3AC, de 200 voltios a 0.75 kilovatios. Es un valor pequeño, bastante básico.
el rango de tensión para conectar, en este caso es de 200 a 240 voltios, tiene una potencia en baja, pero en alta, una potencia en baja de 0.55 kilovatios y potencia en alta de 0.75 kilovatios. No tiene retroalimentación de energía. Posibles métodos de frenado, frenado de mantenimiento, de motor, frenado de corriente continua. El Frenman es que quiere decir que es como que de rotor libre, que simplemente deja que se frene solo el rotor girando. Frenado combinado y frenado aerostático. Y pues ya vemos el grado de protección que es el IP20. En este caso no tiene versión de firmware ya que es solamente el módulo para la potencia. Devolvemos al control unit para ver las configuraciones para la conexión con el PLC 1500. Entonces, también así mismo nosotros tenemos que configurar las direcciones. Entonces, en este caso, como vemos, tenemos la dirección IP en la subred 1, quiere decir que estos se van a conectar de forma correcta. Se sincronizan los ajustes del router con el controlador I/O, en este caso. Ahora vamos a configurar el drive como tal para ver los valores que se envían y los que se reciben. En este caso vamos a enviar valor real. Tenemos que, en este caso, TIA Portal al conectarnos por vía Profinet ya nos configura, pero nosotros tenemos que revisar y censurarnos que aquí en Partner el PLC que nosotros estamos utilizando pues configurado correctamente como ya habíamos configurado previamente. En este caso el PLC1, vemos que está la subred 1, ambos están en la subred 1, pues telegrama estándar, y el segundo es log, este es en el que el log está ubicado. Tenemos ahí un poco otros parámetros que podemos ir configurando, en este caso la dirección inicial, que vendría siendo la I252. Entonces, estas son cositas que nosotros tenemos que ir configurando. Identificación de hardware 266. Asimismo, para enviar, también tenemos que ver para recibir. Tenemos que censurarnos también que esté como partner el PLC1, en este caso que la dirección inicial sea la salida del PLC, que sea el Q256 y el mismo identificador de hardware. Entonces ya aquí con esto previamente ya nosotros configuramos la conexión correcta entre el Tsunami G120 y el PLC S7500. A continuación mi compañero va a explicar un poco de ya los tipos de datos, las variables y la programación. Bien, continuando con la explicación, entonces en este ejercicio se requiere configurar los parámetros del variador G120 desde un PLC 1500. Entonces, para empezar, nosotros vamos a crear un tipo de datos de PLC. Luego vamos a crear variables de PLC que tengan estos tipos de datos de PLC que hemos creado. Y finalmente, en un bloque de datos, nosotros vamos a agregar ya sea los parámetros que descarguemos o le queramos cargar a nuestro variador. Entonces, primero vamos a crear los tipos de datos de PLC. En estos tipos de datos nosotros vamos a definir ciertos parámetros, ya sea para enviar o para recibir. En este caso, primero se muestran los parámetros de recepción, los cuales pueden ser de la velocidad si se encuentra todo bien, el máximo de velocidad, la temperatura del motor, la dirección, si está listo para empezar, si la habilitación de operación se encuentra activada, los posibles fallos, las alarmas, entre otros ciertos parámetros. Estos parámetros son en este caso, cuando nosotros estemos pidiendo la información del variador. Y asimismo tenemos un tipo de datos de envío hacia el variador. En este caso nosotros le enviamos ya sea la habilitación de operación, la habilitación de la rampa, el set point, los tipos de reversa y un control de vía PLC y la reversa de dirección, entre otros parámetros asimismo. Bien, entonces estos parámetros para tener una organización de todo el programa, ahora nosotros vamos a agregar a una variable de datos. Pero en este caso nosotros hemos creado un cierto archivo que contenga solo las variables de datos de nuestro variador de frecuencia. Entonces,
Asimismo, creamos dos tipos de datos, el cual sea para envío y para recepción. Entonces, en el envío, nosotros vamos a colocar la variable PZD o G120 y aquí, ¿en qué tipo de dato es? Nosotros agregamos el tipo de dato de envío que hemos creado con anterioridad. Aquí se encuentran los parámetros que ya definimos inicialmente y vemos como son de envío, poseen una dirección de salida de Q256.0 hasta la Q257.7, en este caso, dado que estos tipos de datos son booleanos. Y estas direcciones corresponden a lo que explicó mi compañero. Al momento de definir desde qué dirección inicial comienzan estos parámetros de envío de recepción. Entonces, como de envío, como de recepción, vemos que empieza desde el Q256, que es lo mismo que nosotros tenemos acá, desde donde empieza, que es desde el parámetro Q256. En esto nosotros vamos a estar enviando. Y asimismo hemos creado un valor de recepción, que como es de recepción, es un tipo de entrada y por lo tanto se define como una variable de entrada. Asimismo, estos variables empiezan desde I256 y podemos confirmar esto al momento de que nosotros que tenemos la dirección correcta, al momento que nosotros vamos, en este caso, a enviar y vemos que tenemos desde la dirección 256. Bien, entonces, luego de haber creado estas variables del PLC, nosotros creamos también asimismo una variable de tipo, un bloque de datos. Y en este caso son este bloque va a almacenar las variables de envío de recepción del variador. Bien, entonces ahora en el main, aquí se ha hecho una cierta programación en donde nosotros podamos recibir los bloques de la información que tenga en este caso, el variador. Podamos recibir todo lo que tenga parametrizado y así mismo podemos parametrizar el variador. Bien, entonces para corroborar que todo esté bien, nosotros procedemos a compilar, solo para corroborar que todo esté bien. Bien, aquí nos lanza un pequeño error que nos dice que ya, que no hemos compilado todo. Entonces nosotros vamos acá al PLC y compilamos desde el PLC en general. Bien, aquí sí no sale sin ningún error. Y con esto podemos comprobar que todo lo que hemos hecho está correctamente. Así, con estas dos configuraciones, nosotros podemos hacer un backup de la programación de nuestro variador. Bien, entonces esto sería todo para este ejercicio número 2 de cómo configurar un variador de 120 con un PLC 1500. Gracias.